Hola a todos, bienvenidos a esta transmisión. Espero estén teniendo un gran inicio de semana. Saludos a la distancia. El día de hoy estaremos haciendo una pequeña presentación con información muy útil, sobre todo para aquellos que están en proceso de admisión a la Universidad de Guanajuato, a los que estudian la prepa y están pensando en ingresar a la Universidad de Guanajuato, pero también a todos los estudiantes de los primeros semestres que han tenido la inquietud y tienen dudas sobre cómo hacer un intercambio académico. Esto es, una vez que son estudiantes en la Universidad de Guanajuato, estudiar 1 o 2 semestres en una universidad del extranjero o en alguna universidad en las diferentes regiones del país, aquí en México. Insisto, les saludo. Durante esta transmisión van a poder estar haciendo sus preguntas. Pueden dejar sus preguntas aquí abajo. El equipo de movilidad estaremos encantados de estarles respondiendo a todas sus inquietudes, a todos sus comentarios. Les saludo también a mi compañera Daniela Pereda, quien está a cargo de esta transmisión, y a todo el equipo de la Dirección de Relaciones Internacionales y Colaboración Académica. Como comentaba, estaremos haciendo una presentación sobre algunos puntos que hay que considerar una vez que tenemos como parte de nuestro proyecto, que tenemos la inquietud de hacer un intercambio en el extranjero o en alguna universidad en el país diferente a la Universidad de Guanajuato. Insisto, esta información está especialmente dirigida para todos los que están en el proceso de admisión. Recordarles que hubo una extensión en el plazo. Tienen hasta el próximo viernes, 15 de mayo, para solicitar una cédula de admisión e iniciar el proceso para ingresar a la Universidad de Guanajuato. Estaremos encantados de recibirlos en esta casa de estudios. Pero también para los estudiantes de prepa que están pensando en ingresar a la Universidad de Guanajuato o quienes están en los primeros semestres de su licenciatura, que puedan ir visualizando qué se necesita para hacer un intercambio académico. Insisto, les doy la bienvenida. Mi nombre es Francisco Márquez, colaboro con la Oficina de Movilidad Internacional y sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a dar inicio con justo este título que hemos decidido proponer. La UG es tu pasaporte al mundo. Y tiene que ver con un planteamiento donde a través de las redes de colaboración que establece la Universidad de Guanajuato, tenemos la posibilidad de, una vez que se es estudiante de la Universidad de Guanajuato, realizar estudios en alguna universidad en el extranjero, en alguna universidad diferente de la Universidad de Guanajuato, por 1 o 2 semestres. Y a diferencia quizá de lo que haríamos cuando salimos de viaje, vamos a conocer, que vamos solamente como turistas, la posibilidad de hacer un intercambio académico, de cursar estudios en el extranjero o en alguna otra región del país, nos va a abrir otras posibilidades, principalmente que contribuyen a nuestra formación profesional y que van a enriquecer nuestra trayectoria académica. Entonces, la Universidad de Guanajuato se va a convertir en este puente, en este pasaporte que nos va a facilitar acercarnos al mundo y también tener una experiencia internacional integral. Lo primero que tenemos que visualizar es que hacer un intercambio, hacer una movilidad a lo largo de nuestros estudios, tiene que ver también con una forma de aprender y complementar nuestro aprendizaje y nuestra formación. No solo vamos a conocer otra cultura, que es una parte importante, no solo vamos a conocer otro país, seguramente visitaremos lugares emblemáticos de los países o regiones donde cursemos estudios, que eso está increíble, pero lo más importante será que lo que estemos haciendo allá, toda la experiencia, lo que aprendamos dentro del salón de clases, durante nuestros cursos, pero también lo que aprendamos fuera del salón de clases en esta experiencia, se va a convertir en una experiencia integral de aprendizaje, que le va a sumar a nuestra formación profesional. Todos tenemos algunos conocimientos previos que vienen de la manera en cómo nos formamos, los estudios que hicimos quizá desde pequeños, durante nuestra formación en nivel medio, en la preparatoria, que vienen de nuestra familia, y nos vamos sumando y digamos, ese punto es nuestro punto de partida, lo que ya conocemos. Cuando decidimos
hacer un intercambio en cualquiera de las instituciones, en otro país, en otra región, tenemos ya ese cúmulo de conocimientos que nos va a permitir prepararnos y iniciar este proceso para hacer un intercambio. Sin embargo, habrá un pequeño camino que tendremos que ir enriqueciendo para que estemos mucho más preparados, pero también hacer este intercambio nos va a ayudar a aumentar estos conocimientos. Si lo pensamos, es como prepararnos, pero de manera ya meditada para hacer un intercambio y para hacer como una especie de viaje largo. Cuando nos preparamos para unas vacaciones, por ejemplo, sabemos que con anticipación tenemos que preparar nuestra maleta para saber qué vamos a tener ahí, que sea una experiencia agradable de viaje. Tenemos que reservar un lugar donde hospedarnos, tenemos que comprar boletos, pero también tenemos que averiguar un poco de a dónde vamos, qué vamos a hacer. Todo esto si queremos que la experiencia de este viaje sea agradable. Cuando hacemos un intercambio académico que vamos a ir a estudiar a cualquier institución diferente a la nuestra, es más o menos el mismo proceso, pero nuestra preparación tiene que ser un poco mayor. Algunos de los conocimientos que tenemos que tener y que nos vamos a ir enriqueciendo a lo largo de este intercambio académico tiene que ver con las condiciones geográficas, las condiciones, problemas y los eventos mundiales. Es decir, saber qué pasa en el mundo, qué pasa también en el lugar en el que vamos a ir a estudiar. No basta a lo mejor con tener de manera superficial el contexto de lo que está pasando, sino que hay que adentrarnos un poco más e ir conociendo algunas características, saber dónde está, a cuántas horas de vuelo va a estar el lugar que queremos ir a estudiar, qué idioma hablan, cuáles son los países con los que circunda, que están a su alrededor, para saber cuál va a ser la interacción. Y tiene que ver también con ser conscientes de la complejidad y la interdependencia mundial. Justo por estos días, creo que es más que evidente cómo lo que pasa en cualquier lugar del otro lado del mundo tiene una relación directa con mi día a día, con lo que vivo. Cuando estamos preparándonos para hacer un intercambio académico, hay que ser muy conscientes de este proceso. Cómo las interacciones, que son además unas redes complejas de interacción, y los eventos que están pasando del otro lado del mundo tienen una vinculación con mi día a día. Y cómo esta experiencia de viajar a cualquier lugar, a otra región, a otro país, va a tener una relación con mi realidad una vez que regrese en país y que me integre ya a una actividad profesional. Por otro lado, tenemos que tener una conciencia y tener presente cuáles son las fuerzas históricas, tanto de las culturas y los países a los que vamos, como de cualquier otra región a la que visitemos. Saber cuál es su contexto, cuáles son los procesos por los que han pasado y por qué la situación actual es como es. Algo importante tiene que ver con conocer sobre la comunicación intercultural y la etiqueta internacional. Bien puede ser toda una experiencia que a veces se puede tornar divertida, ir, conocer, darse cuenta que en otro país o en otra región se saluda diferente, se usan utensilios de comida diferentes, a lo mejor estamos más cercanos a ciertas expresiones de afecto aquí en México, en Latinoamérica, que en otro país, ¿no? Y esta experiencia se puede tornar interesante, puede resultar a veces divertida, pero en la medida en la que más conozcamos que nos vamos a topar con formas diferentes, con reglas de etiqueta diferentes, con formas de demostrar el afecto diversas, más sencillo se nos va a hacer este proceso de irnos adaptando. De entrada, tenemos que conocerlo, porque vamos a tener, y hablaremos un poco más adelante, vamos a tener que ir fusionando nuestra forma de ser, nuestro conocimiento, nuestra etiqueta, nuestra cultura, con lo que nos vamos a ir topando, con estas otras formas. Y entender también que en el mundo existen diferentes valores, creencias, ideas y puntos de vista. Como decía, el conocimiento que tenemos lo hemos ido construyendo a lo largo de muchos años. Tenemos algunos valores que vinieron de nuestra educación,
de nuestra familia, de una religión que se practique, de usos y costumbres de nuestra región, están vinculadas mucho a las tradiciones, a las formas de vida. Pero hay que entender que no somos los únicos y no somos la única cultura existente, sino que hay muchas otras formas, muchas otras culturas y que es muy diverso. Y cuando salimos de nuestro espacio, de nuestra zona de confort, de la que ahora hablaremos un poco más adelante, cuando salimos de este espacio de confort, nos vamos a topar con una diversidad. Y hay que ir preparados para saber a qué diversidad nos vamos a encontrar. Me gustaría compartirles la siguiente frase de Edgar Morin, que tiene que ver justo con esto, con la zona de confort y con encontrarse de frente ante otro, ante alguien o algo que nos es desconocido. Dice Edgar Morin, la comprensión del otro significa un proceso de identificación, empatía y proyección. Requiere apertura, simpatía, generosidad, pero enfrenta de suyo enormes obstáculos que van desde la indiferencia ignorante hasta el espíritu reduccionista, pasando por el egocentrismo, el etnocentrismo y el sociocentrismo. En nuestro día a día, como será común, nos toparemos con cosas diferentes a las que estamos habituados. Cosas nuevas, cosas que nos gusten, nos emocionen y cosas que a lo mejor no nos hagan sentir tan cómodos. Creo que hay una línea muy clara entre la apertura, la tolerancia y un punto a lo mejor donde ya no estamos dispuestos a ceder. Pero de entrada tenemos que saber que hay otros diferentes, que yo estoy en mi espacio cómodo, en mi espacio de confort, pero hay espacios diferentes que no conozco. Esto tiene que ver con toparse con el otro. Seguramente todos tenemos amigos, conocidos, familias, que nos reunimos constantemente porque encontramos mucha similitud en nuestra forma de ser. Nos gusta la misma música, compartimos el gusto por algún deporte, tenemos aficiones en común, compartimos ideas, ideologías, las podemos intercambiar y nos sentimos muy cómodos con ello. Por eso procuramos reunirnos constantemente. Pero una vez que salimos de ese espacio, que además tiene diferentes variables que son controladas, salimos de ese espacio, nos vamos a topar con cosas que son diferentes y que no podemos controlar. Ese otro, que insisto, puede ser muy emocionante, nos podemos aventurar, explorar todas estas posibilidades que nos ofrece encontrar algo diferente, pero muchas veces esto nos va a hacer sentir amenazados porque estamos saliendo de algo a lo que estábamos acostumbrados. Podemos asumirlo, entenderlo como algo sumamente rico, abiertos, tratar de buscar simpatías con ello, aprender de los otros, pero también podemos empezar a hacer una distancia. Hace un momento hablaba de este límite que nos ponemos y que vamos decidiendo y que va siendo flexible a lo largo de nuestras vidas. En algún momento podemos empezar a poner este límite muy cerca a nosotros y muy lejos de los otros. ¿A qué me refiero con esto? En algún momento, si me topo con una cultura, con una forma cultural que no me termina de convencer, que desconozco, puede ser es el origen de que no me guste o que no me sienta cómodo con ella, entonces voy a empezar a cerrarme mucho en lo que sí conozco y voy a empezar a insistir en que lo que yo conozco es mejor. Todo está centrado desde donde yo estoy, en mi país, en las formas que conozco, en mi región, en mi ciudad, y todo lo demás empieza a parecer muy distante. Este límite empieza a estar más cerca de mí y cada vez más lejos de lo que es diferente. Llevar a cabo un proceso de movilidad, tanto nacional como internacional, se convierte en un ejercicio de flexibilidades, como lo podríamos ejemplificar, donde esta línea que divide lo que es diferente y lo que soy yo, y lo empezamos a hacer flexible, y lo empezamos a ampliar. Y esta pequeña línea, o gran línea que habremos marcado, se empieza a hacer flexible y la podemos empujar, la podemos ir empujando más allá, de tal suerte que encontremos un punto medio, donde valoramos lo que somos nosotros, lo que nos gusta, lo que conocemos, pero también valoramos aquello que no conocíamos y que vamos a ir conociendo. Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante.
¿Por qué hablamos de que hacer un intercambio? Si conocen a alguien que hizo un intercambio durante sus estudios, tendrá un poco esta misma reflexión, que hacer un intercambio tiene beneficios para toda la vida. Se convierte durante su etapa como estudiantes en un punto importantísimo para las decisiones futuras, porque de ahí puede partir una decisión profesional, decidir cuál es el área especializada en las que les interesa enfocarse, pero también se va a convertir en un punto de quiebre o de inflexión entre la manera en cómo concebimos el mundo, cómo pensamos el mundo. Pero para que esta experiencia o este punto de partida sea positivo, tenemos que irnos preparando. Bien podría convertirse en todo lo contrario y tener una mala experiencia que va a ser importante en nuestras vidas y va a marcar nuestra vida, pero no necesariamente de manera positiva. Lo que queremos y lo que se tiene que trabajar es que esta experiencia de intercambio sea una experiencia positiva. ¿Cómo nos vamos a preparar para ello? Hay cosas muy, digamos, muy puntuales que tenemos que saber. Para hacer un intercambio a través de la Universidad de Guanajuato, lo primero es que tenemos que ser alumnos de la Universidad de Guanajuato. Y esto tiene que ver con alumnos ordinarios y regulares. Quiere decir que estoy formalmente inscrito en cualquiera de los programas de la universidad, en cualquiera de las licenciaturas, y que además he mantenido un buen récord académico. No tengo atrasos, si en algún momento me atrasé y reprobé, ya estoy recuperado y me mantengo con la misma generación con la que ingresé. Es decir, soy estudiante. Insisto y les recuerdo, para todos los que están en proceso de admisión, todavía tienen hasta el 15 de mayo para solicitar una cédula de admisión a la Universidad de Guanajuato. Para todos los estudiantes de prepa que que están siguiendo esta transmisión, que sepan que todavía hay un plazo, todavía un par de días, para que soliciten su cédula de admisión. Para los que están en los primeros semestres, que también sean conscientes de que hay que mantener un estatus como estudiante de la Universidad de Guanajuato. Entonces, el primer punto tiene que ver con ser alumno ordinario y regular de la Universidad de Guanajuato. Lo segundo tiene que ver con aprobar un examen que compruebe el dominio de una lengua extranjera. Deben de saber que la Universidad de Guanajuato ofrece diferentes idiomas. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, desde la preparatoria o antes de la secundaria, quizás han tenido algún acercamiento con un idioma extranjero, con una lengua extranjera. Comúnmente puede ser el inglés, aunque para hacer un intercambio académico no necesariamente tiene que ser en inglés. Tiene que ver más con el país al que vamos, o la región a la que vamos, el estudio del idioma que queremos, el nivel que necesitamos. Incluso para los países hispanohablantes, es decir, España, Centro y Sudamérica, es importante y un requisito que tengan el dominio de una lengua extranjera. ¿Por qué? Porque como estudiantes de intercambio vamos a estar coincidiendo con muchos estudiantes de diferentes partes del mundo. Y cuando tenemos diferentes idiomas, diferentes lenguajes, vamos a buscar un lenguaje común. Esto puede ser un idioma, a veces puede ser el inglés, dependiendo de la región puede ser otro idioma, y vamos a ir trabajando en buscar este lenguaje común para entendernos, para podernos relacionar con personas que vienen de diferentes partes del mundo, incluyendo cuando vamos a un país de habla hispana. Durante este proceso, de hecho, desde que ingresan a la Universidad de Guanajuato, desde el primer semestre pueden empezar a tomar un curso de idiomas, ya sea para aprenderlo o para perfeccionarlo, y cuando llegue el momento de hacer su intercambio, seguramente tendrán un nivel medio o avanzado de este idioma. Lo segundo, que ya hablábamos un poco, tiene que ver con mantener un récord, lo tercero, perdón, con mantener un récord, un buen récord académico. Esto es, no adeudar materias en el momento en el que solicitas un intercambio. Creo que hay que ser y tener muy presentes que si quiero que un intercambio nacional o internacional sea parte de mi formación, de entrada tengo que mantener un buen historial académico. Puede ser que en algún momento haya tenido algún desliz, algún problema académico. Me puedo recuperar, pero saber
que en la medida en la que mantenga este buen récord, más posibilidades tengo de hacer de manera óptima este intercambio académico. Algo importante es que los intercambios no los van a hacer inmediatamente ingresen a la Universidad de Guanajuato. Deben de tener un avance de aproximadamente, más bien puntual, del 25% de las materias. Esto es aproximadamente un tercer o cuarto semestre. Va a depender mucho de la carga de materias que ustedes estén llevando. Pero este tiempo, estos 3 o 4 semestres, nos va a ayudar a justo estos puntos que estamos viendo, que nos vayamos preparando. Que tengamos un buen historial, que nos preparemos perfeccionando una lengua extranjera, que también que vayamos pensando qué materias o qué área de estudios queremos cursar en otra universidad. Y se relaciona con el siguiente punto, que es cómo prepararnos. Y tiene que ver con trabajar junto con nuestros profesores, con nuestros tutores, con las diferentes áreas de la oficina internacional, con preparar qué materias quiero tomar en el extranjero. Recordemos, lo mencionaba hace un momento, que podemos conocer el mundo de muchas maneras. Podemos ir en unas vacaciones, podemos ir en calidad de turista, podemos ir un par de días, pero para hacer un intercambio académico, la manera en cómo lo vamos a conocer tiene que ver a través de una formación, a través de agregar, poner contenidos académicos a nuestra estancia en el extranjero. Y para esto vamos a hacer una selección de materias que normalmente estudiaríamos aquí en la Universidad de Guanajuato, pero que queremos cursar en alguna institución diferente. Insisto, puede ser a nivel nacional o a nivel internacional. Estas materias las escogemos porque vemos que una universidad, otra universidad diferente a la Universidad de Guanajuato, tiene un gran perfil en esa área de especialización, o bien me interesa porque me acercan algunos temas de interés, o quiero sumarle visiones diferentes a algo que estudié tradicionalmente aquí. Recordemos que se trata de un intercambio académico. La parte fundamental y medular de este proceso tiene que ver con saber qué materias voy a estudiar en esa otra institución. Pareciera quizá como un tema menor, pero es la parte clave para que nuestro intercambio sea exitoso y que justo hacer un intercambio se convierta en un beneficio, tanto para nuestra vida como estudiantes como para después nuestra vida como profesionistas. Y por último, en cuanto a pensar cómo nos vamos a preparar, tiene que ver con cuánto tiempo nos vamos a ir de intercambio. Hay la opción de irnos un semestre o bien extender nuestra estancia un semestre más y hacer la estancia por un año. Hay instituciones que de inicio te proponen hacer un año completo y una parte importante de este año tiene que ver o va a tener que ver con mejorar el idioma. La segunda parte ya con estudios especializados de tu área de formación. Depende mucho de la institución que escogemos, pero en la medida en la que sabemos y nos preparamos para cuánto tiempo vamos a estar fuera de casa haciendo estudios en el extranjero, vamos a tener más claro en qué momento es oportuno hacerlo. Rápidamente repasemos algunos de los puntos que tienen que ver con cómo prepararnos. Ser alumno ordinario y regular de la Universidad de Guanajuato, aprobar un examen de un idioma extranjero, no adeudar materias o haber recuperado esas materias de adeudo, tener el 25% de tus materias ya cursadas, el análisis de una equivalencia de materias, qué voy a estudiar mientras estoy en el extranjero, y hacer y preparar cuánto tiempo quiero estar allá, un semestre o 2 semestres. Después tiene que ver con el desarrollo de algunas habilidades. Quizá la primera en la que pensamos y la que a veces nos puede dar más miedo, hablábamos de algunas barreras que a veces nos ponemos, muchas veces tiene que ver con esto, con el segundo idioma. Nos puede dar miedo llevar el día a día en un idioma que no es nuestra lengua materna, nos puede asustar, nos puede preocupar, pero no es la única habilidad que vamos a tener que desarrollar y que además perfeccionaremos durante nuestra estancia. Una, obviamente, es el segundo idioma, porque a veces, estando, digamos, en las clases diarias, tenemos un ambiente controlado, sabemos los temas de conversación, conocemos a nuestros amigos, partimos de un vocabulario que conocemos, que hemos estudiado.
cuando nos topamos ya en la vida real donde hay que manejar una segunda lengua, nos vamos a topar con situaciones sumamente diversas. Vamos a tener que tomar el metro, vamos a tener que ir al súper, a hacer las compras a un mercado, a platicar, pedir direcciones, encontrar un lugar, ir al banco. Son, digamos, situaciones a las que a lo mejor en un salón de clases no estábamos acostumbrados. Al practicar esto durante 6 meses, nuestro nivel de perfeccionamiento de la lengua habrá aumentado muchísimo. Pero además vamos a aprender y a desarrollar habilidades que tienen que ver con nuestra capacidad de descubrir. Digamos, el método de investigación, o la investigación científica, sigue una práctica ya sistémica. Descubrir el mundo no es nuevo. Desde que somos pequeños, estamos descubriendo el mundo, nos preguntamos cosas sobre el mundo y tratamos de responderlo. No lo podemos responder de manera intuitiva, ir explorando, tocando, viendo, a partir de nuestra experiencia. Pero una vez que entramos al terreno de la investigación científica, quiere decir que lo vamos a hacer de manera sistemática. Ya no solo por intuición, sino que parte de nuestra forma de conocer el mundo tiene que ver con hacerse preguntas concretas, con constantemente cuestionarnos lo que está a nuestro alrededor. Y además, buscar soluciones críticas, comparativas y creativas de los fenómenos que ocurren en el mundo. Nos vamos, insisto, a topar con situaciones a lo mejor a las que no estábamos acostumbrados, a problemas que son nuevos, que nunca nos habíamos visto en la necesidad de resolver. Y a lo mejor no tenemos la respuesta, nuestra formación, nuestra preparación no nos fue apuntando para resolver ese tipo de problemas. Y vamos a tener un problema nuevo, del que no siquiera sabemos por dónde hay posibilidades de resolver. Pero entonces tendremos que ponernos creativos con las herramientas que tenemos y de una manera, digamos, crítica, comparativa, buscaremos nuevas soluciones. Esto tiene que ver con una habilidad creativa que también es inherente al ser humano, pero que tendremos que desarrollar ya de manera sistematizada. Un dominio efectivo del idioma extranjero. Y cuando hablo de efectivo, insisto en el ejemplo de en el día a día, cuando tomamos alguna clase, algún curso, podemos hacerlo de manera, digamos, controlada. Pero resolver problemas del día a día, compartir opiniones, discutir de temas especializados con otros colegas, con profesores, va a hacer que de manera ya muy efectiva, muy puntual, empecemos a resolver no solo los problemas de los que hablamos anterior, sino ahora resolverlos en un idioma diferente a nuestra lengua materna. Y esto nos va a ayudar para después, cuando ingresemos al mundo profesional, empezar a tener relaciones profesionales, relaciones a distancia, con personas que están del otro lado del mundo y poder resolver estos problemas de manera efectiva, insisto. Hemos visto ahora que el mundo está más que conectado. Ya en nuestra vida profesional no nos podemos limitar a pensar que solo vamos a compartir con las personas de nuestra propia ciudad, de nuestra propia región o incluso del país en el que vivimos. Seguramente en nuestro proceso profesional tendremos la interacción con personas de diferentes partes del mundo. Y no, al igual que cuando estamos durante un intercambio donde muchos estudiantes coinciden en un mismo punto y vienen de diferentes regiones, hay que encontrar cuál va a ser el lenguaje común en el que vamos a hablar. Ya no solo como estudiantes, sino ahora como profesionistas. Y esto le va a aumentar, digamos, un buen nivel a nuestra inserción en estas oportunidades de trabajo, de profesionalización, nuestro perfil como profesionistas va a aumentar a tener este dominio efectivo. Otra cosa importante va a tener que ver con una capacidad y una habilidad para ser tolerantes y adaptarnos a nuevas circunstancias. Hablábamos hace un momento de este espacio, que es nuestra zona de confort, donde conocemos más o menos las diferentes variables que tenemos, a veces son controladas, nos podemos sentir cómodos con ellas, sabemos qué podría pasar porque ya otras veces ha ocurrido o podemos predecir un poco lo que pasa. Cuando salimos de nuestra zona de confort, no podemos predecir lo que ocurre.
Creo que lo que pasa en estos días con una pandemia es un claro ejemplo de cómo el ser humano, por naturaleza, por un instinto de supervivencia, igual que otros seres vivos, va a adaptarse de manera efectiva a las nuevas condiciones. Hay una situación que no prevíamos, que no podemos controlar, que es nueva, de la que no teníamos conocimiento previo, y hay que adaptar ciertas formas. Nuevas formas de estudiar a distancia, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de demostrar el afecto, de mantenernos conectados, también nuevas formas de hacer las compras, de afrontar nuestro día a día, nuevas formas de vida. Estamos acostumbrados a salir, ahora hay una nueva forma de convivir o tenemos que buscar una nueva forma de convivir. Y esto tiene que ver con ser tolerante al cambio e irnos adaptando a estos cambios. Justo esa es la resiliencia. Y el ser humano y muchos seres vivos tienen una gran capacidad de resiliencia. Nos vamos a adaptar incluso a las situaciones más adversas para sobrevivir, para evitar el sufrimiento o evitar el riesgo. En el caso del intercambio académico, aunque no es una situación tan extrema, es decir, no es una situación de la que dependa la vida, sí depende la manera en cómo nos relacionamos, y encontrarnos ante algo nuevo nos puede someter a un estrés diverso. Y al estar estresados vamos a buscar cómo adaptarnos para reducir el estrés. Nos vamos a topar con costumbres diferentes, con formas culturales diferentes, con un idioma diferente, con un sistema métrico que no conocemos, puede ser, con una forma de transporte que no entendemos del todo, con costumbres a las que no estábamos habituados, y hay que irnos adaptando. Y, como mencionaba hace unos minutos, ir encontrando ese punto de equilibrio entre lo que soy, lo que conozco, la forma en la que comúnmente me desarrollo y esas nuevas formas que voy aprendiendo, pero en esta constante y permanente búsqueda de adaptarme y ser flexible ante las nuevas circunstancias. Esta parte creo que es la más padre de hacer un intercambio académico, porque no solo voy a ir a aprender, no solo voy a ir a estudiar. Una parte importante tiene que ver con hacer amigos, y que después, cuando egrese de la universidad, estos amigos van a ser colegas también, y en algún momento podríamos incluso llegar a trabajar juntos. Y tiene que ver con esta capacidad de hacer amigos o crear colegas, crear lazos, tiene que ver con un punto muy importante. Yo creo que, si bien hace un momento hablábamos de los conocimientos y de las habilidades, justo todos ustedes que están preparándose para ingresar a la universidad, tenemos ya un bagaje de información, de conocimientos, de habilidades previos. Y esos son muy importantes. Yo siempre pienso que las actitudes no son, si bien lo más importante en un proceso o en una decisión de vida, sí es lo determinante. Porque tener una actitud, contar con una apertura o con una primera disposición, es lo que va a determinar que lo hagamos o no lo hagamos. Ustedes, insisto, se están preparando para ingresar a la Universidad de Guanajuato. Lo primero que se necesita es que tengan un impulso, una actitud, el querer hacerlo. Y después, las habilidades, los conocimientos se pueden ir adquiriendo. Las actitudes no. Tienen que ser ese primer impulso. Por eso digo que es determinante. Y a partir de eso, es que vamos a tener este nivel de apertura para poder relacionarnos con otras personas, con otras culturas, e ir aprendiendo del mundo. Se va a convertir después, estas personas que vamos conociendo, en grandes amigos y después en grandes colegas de trabajo. Por cierto, no está de más, nuestras redes sociales, @UG Internacional en Facebook y en Twitter, y también estamos en Instagram. Pueden encontrar una serie que se ha estado grabando, llevamos 2 temporadas, que se llama La UG en el Mundo, y tiene que ver un poco con esto, o mucho con esto. Estudiantes de la Universidad de Guanajuato que ya egresaron, algunos ya hace mucho tiempo, tuvieron una gran experiencia de vida estudiando en el extranjero, que cuando egresan y deciden ya entran ya a la vida profesional, deciden hacerlo en el extranjero, a través de las redes que construyeron durante su intercambio, de profesores que conocieron, de colegas, de alguna práctica que hicieron.
o se convierte también en este deseo, en esta actitud de buscar más, ya no solo como estudiante, sino como profesionista. Vean la serie, se llama La Aguja en el Mundo y tenemos 2 temporadas, están increíbles porque es en diferentes lugares del mundo, personas que hicieron alguna vez un intercambio académico y que ahora trabajan y se desarrollan de manera profesional en diferentes puntos del extranjero. ¿Qué otras actitudes son importantes para hacer un intercambio académico y que además se van a ver fortalecidas mientras estemos estudiando en este intercambio? Vamos a aprender de manera positiva sobre nuevas oportunidades, ideas y formas de pensar. Vamos a ejercer la tolerancia a la ambigüedad y a lo poco familiar. Todo, la verdad es que lo vamos a tener que asumir o de manera muy positiva, abiertos a descubrirlo o con mucho miedo, pero estamos ante una situación donde lo vamos a tener que afrontar. Lo mejor es hacerlo de manera tolerante y abierta ante todo esto nuevo que se nos va presentando. Ya hablábamos hace un momento de esta capacidad de adaptarnos a lo diferente. Una actitud tiene que ver con la sensibilidad y el respeto a las diferencias personales y culturales. Y conocer y valorar también nuestra propia identidad y nuestra cultura. Existen ciertos rasgos culturales que, por ejemplo, como mexicanos, están muy arraigados. Ciertas festividades, ciertas maneras de demostrar el aprecio, ciertos temas que a lo mejor son delicados y no tomamos tan abiertamente, algunas cosas que a veces tienen que ver con ideas preconcebidas también, de que los mexicanos somos de alguna manera, o que las personas opinan que los mexicanos somos de alguna manera. También tenemos esas ideas y esos juicios de otras personas en el mundo. Podemos creer que en determinado país las personas son de cierta manera o tienen costumbres a lo mejor con las que no estamos tan de acuerdo. Y este constante conocer las nuevas formas, las otras formas culturales, se tiene que hacer a través primero del respeto y de la tolerancia. En la medida en la que respetemos estas diferencias, vamos a entender que casi todas o todas las formas son válidas y yo estableceré hasta dónde estoy dispuesto a tomar esas formas culturales, pero también empezaré a valorar a lo mejor cosas de mi cultura, cosas de mi país que antes no había visto. Habrá cosas que a lo mejor nos saquen un poco, nos causen un poco de extrañeza, como por ejemplo la forma de saludarse. México y Latinoamérica podemos ser muy afectivos, muy físicos en el contacto al momento de saludarnos, y en otros lugares son un poco fríos y eso nos puede causar una extrañeza. La manera en cómo nos dirigimos a los profesores, a nuestros padres, a las personas mayores, a alguna autoridad, o, por ejemplo, en algunos países, tanto entre hombres y entre mujeres se saludan de beso y eso a lo mejor para los mexicanos no puede ser tan bien recibido en primer momento. Ciertas formas o ciertas cortesías que tenemos o que otros tienen y que nos pueden causar una cierta extrañeza. O cosas sencillas como la manera en cómo tomamos los alimentos, la hora a la que tomamos los alimentos. La invitación, una vez que empezamos a explorar la posibilidad de hacer un intercambio, de convivir con otra cultura, es que lo hagamos a partir del respeto. Si lo hacemos a partir del respeto, seguramente tendremos un gran aprendizaje, empezaremos a entender la otra cultura, a aceptar algunas cosas, incluso algunas cosas positivas o que consideramos positivas de esa cultura, empezarlas a tomar como propias, pero también hay algunas cosas de la cultura mexicana que valoraremos mucho y que decidamos que vamos a conservar y vamos a defender. Estaremos muy orgullosos de lo que somos y de dónde venimos. Una parte bien importante y que a veces podemos perder de vista, tiene que ver con el gran beneficio que tiene hacer un intercambio académico en nuestro currículum. En este momento quizá estamos más bien pensando en pasar un examen de admisión, en el día a día nos preocupamos más por ir aprobando nuestras materias porque nos vaya bien en los exámenes, que no nos detenemos a veces a pensar en el gran beneficio que va a tener a ponerle un elemento internacional o una perspectiva internacional a nuestra formación. Les aseguro que en estas condiciones de un mundo conectado, cuando alguien ve tu perfil y de manera integral incluye la internacionalización, va a ver en ti un gran potencial. Porque sabe que eres una persona que se adapta al cambio con una gran capacidad, con una gran flexibilidad, que sabe resolver problemas, que sabe resolver de manera efectiva
problemas nuevos que se van presentando, que tiene diferentes perspectivas del mundo, que es creativo, y todo esto, aunque ya mucho lo podemos tener de antemano, hacer un intercambio académico va a ayudar a fortalecerlo. Pero, ¿qué beneficio tiene? ¿Cuál es la contribución que pone la Universidad de Guanajuato para que tú desees hacer este intercambio académico? Porque, ya hablamos en un momento, las actitudes es muy importante, pero alguna de las preocupaciones que podemos tener siempre presente es cómo lo voy a hacer. Porque hay cosas de por medio que nos preocupan. Nos preocupan cuál es el costo de vida en donde queremos estudiar, el costo de un boleto de avión, el aprendizaje previo, la situación económica, el tipo de cambio, enfrentarme al idioma. Y la Universidad de Guanajuato, a través de la Oficina Internacional, tiene una serie de elementos con los que les va a ayudar a que este intercambio se lleve a cabo y que además les va a ayudar a solventar estas posibles barreras que veamos al momento de decidir hacer un intercambio. Una de ellas es que existe un apoyo para la movilidad internacional, que lo pueden utilizar, es un recurso que se da, un recurso económico, que se da y que ustedes pueden usar para hacer la compra de un vuelo, o bien utilizarlo para pagar alojamiento o alimentación. De entrada, si ustedes cumplen con el perfil ideal, que tiene que ver con el dominio de un idioma, con tener todas las conocimientos, actitudes y habilidades necesarias, la oficina les va a dar un apoyo de inicio para que puedan hacer su estancia. Existe también un beneficio muy importante porque quizá no siempre lo podemos ver en esta perspectiva, porque al menos la Universidad de Guanajuato, al ser una universidad pública, está principalmente financiada por los fondos federales y estatales, por recursos de la institución, y nosotros pagamos una inscripción semestral que es, digamos, relativamente accesible para la mayoría, y es un solo pago que se hace una vez al semestre. Sin embargo, en algunas instituciones, en otras partes del mundo, incluso las instituciones públicas, hay que hacer pagos mensuales, pagar una colegiatura, una mensualidad, que se pueden ser elevadas. También cuando estamos hablando de instituciones privadas, hay mensualidades que pueden ser muy costosas. Cuando hacemos un intercambio a través del programa de movilidad internacional, de entrada lo que sabemos es que no vamos a hacer más pagos, más que nuestra inscripción aquí en la Universidad de Guanajuato, y lo demás estará solventado a través de un convenio. Tenemos convenio con muchas universidades en diferentes partes del mundo, y el trato que hacemos con estas universidades es que no se tiene que pagar nada adicional. Ustedes se inscriben de manera regular aquí en la Universidad de Guanajuato y no van a tener que hacer pagos de inscripción. Esto, si lo ven, nos plantea una posibilidad de estudiar tanto en universidades públicas como privadas de México y de otra parte del mundo, que, digamos, si lo hacemos de manera independiente o a través de otro programa, puede ser muy costoso. Sin embargo, hacerlo a través del programa de movilidad internacional de la Universidad de Guanajuato no tiene un costo adicional. Adicionalmente a los apoyos económicos que da la propia universidad y las facilidades que promueve, existen becas externas. Algunas instituciones bancarias, algunas instituciones también vinculadas a relaciones exteriores de otros países, a asociaciones o fundaciones internacionales, promueven el intercambio académico a través de algunas becas. La mayoría de los países lo tienen, insisto, algunas instituciones bancarias, y una vez que tomas la decisión de hacer tu intercambio académico, la oficina te estará orientando, nosotros estaremos orientando para que encuentres el mejor canal para conectarte con esas instituciones y poder acceder a una de las becas que brindan. Existe además un programa que es muy interesante, y que además les invito a que una vez que decidieron hacer este intercambio, lo aprovechen, que es un intercambio de hospedaje y alimentación. Tenemos un amplio número de instituciones donde hacemos un trato mutuo y ustedes, ya sea que reúnan el dinero, consigan a alguien que se los aporte o lo ahorren, reúnen el dinero de lo que pagarían durante ese semestre aquí en México, aquí en la Universidad de Guanajuato, en hospedaje y alimentación.
Y eso mismo se los van a dar en la universidad a la que van, en especie. Es decir, ustedes ya no se tienen que preocupar por el tipo de cambio o por el país al que van. Por pagar la misma cantidad que pagarían aquí en el semestre, lo van a obtener estudiando en cualquier institución del extranjero. Si lo vemos en perspectiva con algunas universidades en países donde el tipo de cambio nos desfavorece, pues encontramos que es una gran opción para poder hacer un intercambio académico. Además, tenemos un supuesto donde los estudiantes cumplen con todo el perfil. Tienen un gran dominio del idioma, tienen la actitud, las habilidades, los conocimientos, la trayectoria académica. Pero el gran impedimento, la gran barrera con la que nos topamos, tiene que ver con los recursos económicos para hacerlo. Y para este caso, existe el programa de inclusión social para la movilidad estudiantil. Es un programa al que se postulan los estudiantes y donde la universidad corre con todos los gastos del intercambio, desde el vuelo hasta el hospedaje, la alimentación y la mayor cantidad de gastos que implica hacer un intercambio. Entonces, esto a grandes rasgos son los apoyos que brinda la Universidad de Guanajuato y que, digamos, el incentivo que da la institución para que ustedes tomen la decisión de incluir este perfil internacional en su formación profesional. Una de las cosas más importantes y de la que no hemos hablado es a dónde me puedo ir de intercambio. Y quiero agradecer de antemano a todos quienes nos brindaron estas fotos. Las fotos que han visto en esta presentación, todas son de estudiantes que han hecho intercambio en algún semestre de años anteriores y que nos van compartiendo su experiencia. Creo que es la parte más emotiva de hacer este intercambio, además de los beneficios de los que ya he estado hablando, pues esta parte emotiva, emocionante, esta experiencia de vida, creo que es algo que van a recordar durante mucho tiempo. ¿A dónde se pueden ir de intercambio? Tenemos convenio con instituciones, con más de 120 instituciones en diferentes partes del mundo, en más de 20 países. Además de todos los países, de todos los estados de la República Mexicana, con diferentes instituciones donde podemos hacer también movilidad. En algunas de las fotos que están viendo en pantalla, ven arriba, por ejemplo, un estudiante que estuvo en Berlín, está acá en Estados Unidos, solo se ven sus pies, pero es la estatua de Lincoln. Vemos un estudiante en España, allá en Medio Oriente, parte, a grandes rasgos, de la experiencia de vivir y de estudiar en otro país. Por último, ya casi para terminar, ¿por qué hacer un intercambio académico? ¿Por qué hacer movilidad internacional? Primero, la gran aportación que vamos a tener son nuevas visiones, nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de ver otras culturas, ver otros conocimientos. Aprender nuevos medios, nuevas formas de trabajo, hacernos de nuevos recursos, tener la experiencia de estudiar de otra manera, de ingresar a laboratorios especializados, a nuevas tecnologías, a tecnologías o formas diferentes de aprender, que a lo mejor aquí en nuestra universidad no estamos familiarizados, que también tiene gran desarrollo en medios de educación, medios de profesionalización, pero es tener medios diferentes a los que estábamos habituados. Nuevos aprendizajes, hemos insistido en los últimos minutos en esto, vamos a aprender cosas nuevas, cosas que nos van a servir en nuestra área de especialidad profesional, pero también cosas que nos van a servir para la vida, que nos van a servir como persona. Insistimos, estudiar en el extranjero es una forma de aprender. Vivir en el extranjero, viajar también es una forma de aprender. Y tener nuevas perspectivas. No basta con solo tener una visión diferente, sino tener la capacidad de ver los problemas, de ver las situaciones desde diferentes puntos. Poderme mover, poder cambiar y tener alternativas de solución a las circunstancias que se van presentando. Estos son, a grandes rasgos, los grandes beneficios que tiene hacer un intercambio. Por último, ya para despedirme, comentarles que cualquier duda que tengan respecto a la información que aquí compartimos a lo largo de estos últimos minutos, gracias a todos los que estuvieron conectándose en vivo, gracias a los que han estado dejando sus comentarios.
Si alguien ve la presentación y ya no fue la transmisión en vivo, va a quedar en nuestra página de Facebook, UG Internacional. Pueden seguir dejando sus comentarios acá y con gusto estaremos respondiéndoles. Lo importante es que podamos resolver la mayoría de sus dudas. Nos pueden seguir en diferentes plataformas. Primero, nuestra página de internet, www.ugto.mx/internacional. En la página van a encontrar las convocatorias, las bases generales, los contactos para que podamos establecer comunicación directa. También van a ver el listado de instituciones con las que tenemos convenio, las universidades con las que colaboramos, las redes de trabajo que hemos estado desarrollando. Tenemos nuestro Facebook, UG Internacional, también en Twitter como UG Internacional. Y si tienen alguna duda concreta o algo en específico, nos pueden escribir al correo electrónico internacional@ugto.mx con cualquier duda, cualquier inquietud. La invitación, les reitero, es para todos los que nos han sintonizado, que se han conectado en esta transmisión en vivo, para los papás que tienen sus hijos en prepa y que no han decidido todavía ingresar a la Universidad de Guanajuato. Recordarles que tienen hasta el 15 de mayo todavía para solicitar una cédula de admisión y que vean primero a la Universidad de Guanajuato como su primera y mejor opción para los estudios superiores, para cualquiera de los programas de la Universidad de Guanajuato, y además que vean la posibilidad de hacer un intercambio académico como una parte integral de esos estudios. Que incluso desde ahora que están pensando en ingresar a la Universidad de Guanajuato, ya tengan en mente que durante su estancia en la Universidad de Guanajuato van a hacer un intercambio académico. Pues nada, me despido. Espero sigan nuestras redes sociales. Vamos a seguir haciendo algunas transmisiones, algunas dinámicas. Les invito a todos que nos sigan. Fue un gusto, gracias por el tiempo, tengan una excelente tarde y cuídense mucho, cuiden a las personas, a sus seres queridos, sean pacientes y espero pronto les estemos dando la bienvenida ya en la Universidad de Guanajuato. Saludos a todos.